estructuras lógicas repetitivas. Y para repasar un poquito, la diferencia que había entre una y otra, entre el while y el do while, es que el while no garantiza por lo menos una ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que si la verificación es falsa, ni siquiera entra en el ciclo repetitivo. En cambio, en el do while garantiza una ejecución. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede haber una o más ejecuciones de la sentencia que forma parte de lo que ejecuta el ciclo repetitivo. ¿Ah? Entonces, nosotros dependerá de lo que tengamos que resolver, o sea, la forma que vamos a encarar el algoritmo, por lo menos una vez lo que tiene que hacer, conviene la do while. O sea que lo que se va a verificar en la condición es justamente parte de la sentencia que se va a ejecutar. A ver, un ejemplo. Se debe cargar información, ¿ah? En un arreglo o, a ver qué otra cosa, edades de alumnos en una variable, se tienen que cargar. Entonces, mínimamente, para saber si va a cargar más de una edad, nosotros tenemos que, primeramente, solicitarle al operador, desea cargar, o sea, cargar la edad, primeramente, y solicitarle al operador si desea cargar más edades. ¿Tá? Entonces, como eso forma parte, digamos, de lo que se debe resolver, ahí conviene una do while. A ver, lo vamos a ver sobre la do while. Para que se entienda lo que estoy diciendo, para no decirlo en el aire. Pero un cachito, voy a poner una herramienta que me va a facilitar hacer anotaciones. Ahí está. Lo que les digo yo. A ver. Supóngase, solicitar edad. Lo van a hacer acá. Van a solicitar la edad. Una vez que carga la edad la persona, el operador, le van a preguntar a ustedes, ¿desea cargar otra edad? Y el tipo le va a responder sí o no. Y ese sí o no va a ser evaluado acá en la expresión esta. ¿Se entiende? Imagínense eso mismo hecho en un while, con la condición acá arriba. ¿Qué estarían evaluando acá si no le han preguntado nada al operador? ¿Se entiende? Entonces, viene el ciclo de esta forma, ¿no es cierto? Acá se haría la carga de la edad y preguntar si se desea continuar cargando. ¿Dónde va a ser evaluado? Acá, en la expresión. ¿Ah? Entonces, en algún momento, el operador, ante la pregunta, ¿desea seguir cargando más datos? Va a decir que no. Cuando diga que no, va a salir el ciclo. ¿Ah? Por esa razón, se ajusta más una que otra. ¿Ah? Entonces, ustedes deberán elegir si lo que se va a hacer en la sentencia no se va a hacer ninguna vez en caso de que sea falsa la condición, elijan while. ¿Se entiende? Bueno, eso forma parte de lo que vimos en la clase pasada. Aprovechando que me estoy acordando,
En el foro le preguntan a la profesora, o creo que decía indistintamente profesores, me surgió un inconveniente un inconveniente muy básico, ¿no es cierto? Al compilar el programa me daba un error por el tipo que devuelve el main. ¿Tá? Yo le había colocado void y tuve un inconveniente. Entonces, dependerá que ustedes trabajen en C o en C++, lo que le va a hacer el compilador. El compilador, en el caso del lenguaje C, yo por eso preparé acá un proyecto con C y un proyecto con, fíjense, ¿ven? Un proyecto en C, no es COVID, no se asuste. Aparte, tenemos la pantalla en el medio, no creo que los contagie. El virus no atraviesa la pantalla. Bueno, entonces tenemos un proyecto en CPP y un proyecto en C, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren, lo que hice a propósito, le comenté el return. ¿Ves? El return es de 0, el 0 lo que está devolviendo el valor que me pide que devuelva main. ¿Ah? O sea, por eso está el int ahí. Porque el programa, en su conjunto, va a devolver un valor entero. ¿Ah? Entonces, una de las cosas que nos permite ser ni siquiera indicarlo. O sea, hacer explícito la devolución de ese valor. ¿Tá? Por eso lo he dejado acá comentado para compilárselos a ustedes. A ver, lo vamos a reconstruir para que vean los mensajes de compilación. Ven acá, no está dando errores de compilación. Ven, no hay errores de compilación. Obviamente, si yo pongo el return 0, mucho mejor. Pero no me obliga a eso a lo que voy yo a poner return 0. El return 0 lo que está indicando al entorno, a quien llamó al ejecutable, que salió todo bien. ¿No? Después más adelante les voy a decir una mejora de esto, del return 0, para que quede mejor documentado el programa. En lugar de 0 existe una macro que dice salí sin falla, dice la macro esa, ¿no es cierto? En lugar de poner 0, es algo que reemplaza al 0, salí sin falla. Pero el mensaje no sale del programa, sino que es a los fines de documentar la salida correcta del programa. ¿No? Entonces, el problema había surgido por esto. Poner el tipo void como que devuelve main. ¿No? Nosotros al compilar esto, fíjense lo que pasa, nos tira un warning. ¿Qué es un warning? Una advertencia. Bueno, acá son dos errores en realidad, porque si yo digo que la función devuelve void, no puedo estar devolviendo un entero, como dice acá abajo. Entonces, saco la devolución del entero, vuelvo a compilar y me va a quedar un solo warning. El warning que me dice, devuelve un tipo int main, ¿no es cierto? Dice, devolución de tipo de main no es un entero, me lo dice el warning. Pero es un warning, es una advertencia. ¿No? O sea que no es un error, es una advertencia. De modo que nos está sugiriendo, mira, sería conveniente que en lugar de que el main devuelva void, que devuelva un int. En algún momento era indistinto. Cuando digo en algún momento, el estándar del C va evolucionando. ¿No? Todos los años se van haciendo mejoras al lenguaje y
eso en los estándares se ve reflejado. Entonces muchos indistintamente hacían que el main devuelva void o que devuelva int. Los estándares actuales exigen, en el caso del C++, ya vamos a ver, que devuelva un int. En el caso del C, no me lo exige, pero me lo sugiere. Veamos en el caso del C++. ¿Ves? Este CPP. Este CPP le estamos diciendo que devuelva int, pero primero le vamos a hacer que genere el error. ¿ves? Ahí en C++ le estoy diciendo que devuelve void, compilo y me da un error de compilación. El hecho de que, ve que está en rojo, el hecho de que haya un error de compilación, inclusive nos marca dónde está nuestro error. Ve ahí con una flechita nos está diciendo, acá void está mal. Dice, main debe devolver un entero. Ve acá es una orden ya, para poder compilar tenemos que el main devuelva un entero. Entonces yo pongo int acá, compilo y no hay errores. Fíjense que ni siquiera le estoy devolviendo el return. Acá me dice proceso terminado con estado 0. Este 0 que está acá es el 0 que retorno yo. O sea que por defecto, el programa me está devolviendo el 0, sin que yo lo indique explícitamente. ¿Tá? Pero si yo lo quiero hacer explícito, terminó sin errores, yo hago return 0. Return. Otra cosa que suelen hacer equivocadamente es poner entre paréntesis el 0. ¿Ah? ¿Qué va a pasar acá? Es como que le estuviéramos aumentando la precedencia a ese literal que estamos poniendo. Pero en definitiva no tiene ningún efecto. Si yo compilo esto, ni siquiera me tira un warning. Pero obviamente si yo me puedo ahorrar eso, que no tiene ningún sentido, directamente así es la expresión. Fíjense, inclusive ese sería el menor código que podríamos hacer en C++ y en C sin tener inconveniente. ¿Ah? Entonces, tanto en el C como en el C++ me está diciendo, en el C me está diciendo, mirá, tenés que devolver un entero, pero compila y se ejecuta el programa. En el C++ directamente no lo compila. ¿Ah? Y si queremos dejar completo el esqueleto, le ponemos return 0, punto y coma. ¿Ah? Significa que el programa terminó sin problema. ¿Ah? Miren, pongo return 0. Compilo, bueno, compiló y ejecutó. Yo lo que quería que compilara únicamente. ¿Ven? El proceso devuelve 0. Ese 0 es el que yo devolví acá. Si yo le digo que devuelva 1, o sea, 1 significa que salió con error. ¿Saben por qué se me planta así? Porque los tengo devariando. Estoy con esta opción. Ahí. Le voy a decir, si yo le digo acá devuelva 1, le estoy indicando que salí con error. Ese 1 le está indicando al entorno, salió el programa con error. ¿Tá? Por esa razón se pone 0 para indicar que salió sin error. ¿En qué caso, supónganse, ustedes tendrían que devolver un 1
a la periferia del programa, que sería en definitiva el intérprete de comando, la consola, es la que evaluaría el error este, ¿no es cierto? Supóngase que mi programa necesita trabajar con archivos y no puedo abrir un archivo. Entonces yo saco un mensaje por pantalla, el archivo no pudo ser abierto y a su vez devuelvo 1 y salgo del programa. ¿No? Ese es cuando hay un único error, o sea, cualquier error del programa le doy 1. Pero existen programas, sobre todo programas del sistema operativo, que informan más de un error y tienen todos los errores codificados. Suponete, el 1 no pudo abrir el archivo, el 2 no pudo, qué sé yo, formatear el disco, el 3, entonces le dan a cada error que tiene el programa, le dan un número, ¿tá? Y eso puede ser evaluado desde el llamador. No sé si queda claro para quien hizo la pregunta. Esto, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, para que no tengan inconveniente, devuelvan acá un entero en el mail, ¿tá? Y no van a tener problemas. Y devuelvan 0 si quieren completar la estructura correcta del programa, ¿no? ¿Está claro? A ver, un feedback. Chicos. Sí, profe, también le estaban comentando que sí en el chat. Ah, disculpen, lo que pasa es que no estoy viendo el chat. Yo estoy viendo, claro, yo estoy viendo el apunte y le presto atención por ahí cuando escucho la campanita de que está queriendo entrar alguien, pues ahí vuelvo a ver en el chat. Ah, bueno. Juan me contestó. Gracias, Juan. Bueno, ¿alguna otra duda que les haya quedado así en el tintero? Vi que alguien tenía problema con la barra de herramientas, que configuraba todo en su entorno de desarrollo como le gustaba, y cuando volvía a entrar encontraba todo desacomodado, ¿no? Eso suele pasar porque cuando salimos del entorno de desarrollo nos hace preguntas y nosotros ni las leemos y le damos a todo que no. Y lo que nos está preguntando en realidad es si queremos guardar la configuración actual que tiene, aparte de preguntarnos si queremos grabar todos los archivos que estuvimos modificando. Entonces, cuando salen del entorno de desarrollo, verifiquen esas preguntas que le está haciendo, por si han hecho una modificación que no les gusta, decirle que no. Entonces va a quedar como estaba antes de la última corrida. O si les gusta la última configuración, le ponen que sí. Yo por defecto siempre le pongo que sí, ¿tá? Que grabe, porque entonces me quedan todos los fuentes actualizados y el entorno de desarrollo queda como lo he estado usando la última vez, ¿tá? No sé si hay alguna otra pregunta. Eso fue lo que alcancé a leer del foro, leí muy rápidamente y esa de la barra de herramientas no la habían contestado, por eso la contesto acá directamente. Bueno, vamos a la clase. Entonces, estábamos hablando de los ciclos repetitivos. Existe un ciclo repetitivo, que es el que yo posiblemente entiendo que ya deben haber estado trabajando en él. Que observando tanto el while como el do while, hay ciertas cosas que se repiten en estos ciclos repetitivos. Y lo que hace for es tomar todas esas características de los ciclos repetitivos y unificarlo en la misma estructura lógica.
sabemos que vamos a tener un contador que va a ser el que va a ser incrementado dentro del ciclo. Sabemos que va a haber una condición de continuidad que va a ser evaluada por cada ciclo, a ver si se ha llegado a esa condición para salir del ciclo. Y por último, sabemos que se debe incrementar la variable porque es lo que vamos a verificar para saber si continuamos en el ciclo o si salimos del ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Ford? Todas esas cosas las ha puesto en la estructura, separándola con punto y coma. Entonces, tiene una parte de inicialización, una parte en la cual verifica la continuidad de la estructura lógica, o sea, del bucle, y por último, una expresión en la cual nosotros vamos a acumular o contar la expresión que inicializamos. ¿Se comprende? Entonces, fíjense la sintaxis. Bueno, se las pongo acá escrita, ¿no es cierto? Y acá se las pongo con diagrama. Pero en realidad las dos indican la sintaxis del for, ¿no? Entonces sería for, expresión de inicialización, expresión de continuidad, expresión de incremento y por último sentencia. Sentencia, como ya lo dije en el while y el do while, en sentido amplio, ¿tá? Esa sentencia puede ser una sentencia nula, una sentencia única, o sea, una sentencia única sería la sentencia con el punto y coma al final, o un bloque de sentencia encerrada entre ya. Y la sentencia nula sería el punto y coma. O sea, mínimamente para que ande el for tiene que tener el punto y coma, ¿no? Para que no dé error de compilación. Miren lo que les estoy diciendo. Me va a traer la del apunte. Les voy a enseñar otra cosita. Mire, ustedes hacen for, hacen control J y les tira la estructura del for, ¿eh? El esqueleto del for. O sea, con la parte, ahí donde está el cursor, está esperando que le dé la expresión de inicialización. Ahí en el medio va la expresión de continuidad, el incremento y la sentencia, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo corro esto, ¿qué va a pasar? La expresión de continuidad no está indicada. ¿Y puede ser esto? Miren, yo lo voy a compilar. No da error. Y yo lo ejecuto, ¿qué va a pasar? Yo ahí estoy apretando el Enter, apretando el espacio. Entonces me lo está tomando como que la expresión de continuidad es verdadera. O sea, por más que no esté, y entra en lo que se llama un bucle infinito. En mi época de programador allá en la universidad, cuando nos pasaba esto, se bloqueaba la máquina. O sea, no había forma de revivirla. Entonces, ¿cómo había que hacer? Apagar la máquina y resetearla desde el inicio, ¿no? No había otra alternativa. Hoy en día el sistema operativo le da mayor prioridad a lo que estoy haciendo acá, darle la crucecita, le estoy diciendo, bloqueame esto, terminame esto, ¿no? O sea que fácilmente puedo salir del bucle infinito. O sea, sería equivalente a haber puesto acá un 1. Un 1 es la expresión verdadera. O sea, poner 1 es como poner verdadero. ¿Eh? Entonces me pasa lo mismo de recién. ¿Ah? Queda en el bucle infinito. ¿Ah? Yo pongo 0, es falso. ¿Qué va a pasar si yo pongo 0? Lo mismo que pasaría en el while si yo pusiera 0 en la expresión. Es como poner falso. A ver, algún corajudo o corajuda.
Quiero feedback, chicos. Como que teóricamente no debería entrar, pero no sé cómo se vería en el file. Exacto. Me alegro que alguien haya respondido. Ni entra. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Compilo, no sé si lo había compilado, ¿eh? Y ejecuto. ¿Ven? Salió directamente, no entró en el for. ¿Tá? Entonces, lo que digo yo, va una expresión de inicialización. Generalmente, no quiere decir que siempre vaya una i. Ustedes eh, elijan la variable que van a utilizar para incrementar dentro del ciclo repetitivo. Una característica, por eso yo uso CPP siempre, a pesar de que lo puedo hacer en C a los programitas estos, ¿no? Porque es muy parecido, a lo mejor si hay alguna diferencia es muy pequeña. Pero me da algunas libertades el C++ que no me las da el C. Por ejemplo, una de las libertades es que puedo declarar el tipo y la variable acá mismo. ¿No? ¿No? Declaro la variable que voy a utilizar y la inicializo a su vez. Puede ser 0, puede ser 1, bueno, ya dependerá cómo vayamos a resolver. Acá debería ir la condición, ¿no es cierto? O sea, es una expresión en general. Vieron que yo puse 1, 0 y anduvo. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que espera acá es una expresión válida de C, una expresión que devuelva un entero. Eso es lo que espera acá. Entonces, yo al poner mientras i sea menor que 10, esa sería una expresión válida. Y ustedes dirán, ¿y dónde está el entero que me devuelve? Porque está diciendo que la expresión tiene que, al ser evaluada, devolver un entero. En el caso de las condiciones, como en este caso, devuelve 0 si es falsa y devuelve 1 si es verdadera. ¿Está? Y acá vamos a incrementarla. Entonces generalmente la incrementamos así. Que sería lo mismo que hacer esto. Eso sería hacer, incrementar ahí en 1. Podríamos incrementar ahí en 2 o como nosotros necesitáramos, ¿ven? Pero esa sería la expresión más simple, incrementar ahí en 1. Bueno, ¿qué vamos? O sea, si nosotros ejecutamos esto, se va a ejecutar 10 veces y va a salir y no hizo nada. ¿No? Entonces vamos a hacer algo para saber que funciona. Unas comillas adentro va a ser. Faltó la T, profe. A ver, tengo a alguien atento. Al revés, Por profe. cierto. ¿Eh? Dice printft. Ah, otro atento, qué grande, che. Buenísimo. Es para ver si están atentos, bro. Claro, claro. Yo lo hago a propósito para ver si están atentos. Bueno, por cierto, esa nata, no me equivoqué. Entonces, printf, ¿y ahí qué podría mostrar? ¿Qué les parece si mostramos algún símbolo? ¿Ah? Un guioncito, como está en el apunte. Y ahí me van a corregir de vuelta. Yo quiero sacar un guioncito con pantalla. ¿Qué está faltando ahí para que me salga el guioncito ese? Declarar el char. No, a ver. Hablaron dos. No hay que declararlo. Porque es un literal Ponerlo comillas simples. Comillas, claro, bien, bien, bien. Tengo que ponerlo, como es un carácter que yo quiero mostrar, lo tengo que poner entre comillas simples. ¿Ah? Si no, me va a dar un error. ¿No? Me va a dar un error, voy a decir, ¿qué hace ese menos ahí suelto? Compilo, no hay error, ejecuto, y me deberían salir los 10 guiones. ¿Por qué no me salían los 10 guiones? Y me salió 45.
Quisiera saberlo. Ah, sí, ya sé. A ver si alguien se dio cuenta por qué. 45 es el código ASCII, o el valor que tiene dentro del código ASCII el guión. ¿Ah? Entonces me está diciendo, imprimió 10 veces 45. Entonces, para que me salga el carácter, yo le tengo que decir, lo que quiero mostrar es un carácter. Entonces le pongo %C. ¿Dónde está? Ahí está. Compilamos nuevamente y ejecutamos. Ahí están los 10 guioncitos. Podríamos monitorear la salida de ese guión. O sea, a ver si están los 10, a ver si están los 10 guiones. O me pongo a contar los 10 guiones, o le pongo un %C. Un %C. Perdón, un %D. Y le pongo que me monitoree la variable I. Entonces me va a salir el %D y el guioncito a continuación. Y lo que le puedo poner es un espacio para que me separe una salida de la otra. Inclusive acá le puedo dar 2 dígitos, por si sale el 10, que no va a salir, ¿no? Va a salir del 0 al 9. Va a salir del 0 al 9. ¿Ven? Del 0 al 9. O sea que están los 10. El 0 cuenta como uno más. Entonces del 0 al 9 hay 10. Entonces podría ser hasta 100. Ahí sí me va a utilizar la máscara correctamente. ¿Ven? Fíjense que salen inclusive encolumnaditos los datos. Porque cuando termina la línea en la columna 80, arranca nuevamente en la misma posición que arrancó el anterior. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no me sale torcido, o sea, inclinado? A ver, vamos a hacer que nos salga inclinado a propósito. Ahí está. No, inclusive esa no va a salir inclinada, me va a salir. Esta me va a salir. Mira, otro más. Ahí está. A ver quién me explica por qué este me salió inclinado y las anteriores no. Sesgado, torcido, como quieran llamarle. Bueno, les cuento. Yo acá tengo 80 columnas. ¿Ah? Entonces, con las versiones anteriores, las cantidades de caracteres que yo estaba destinando a la salida eran múltiplos de 80 o divisibles por 80. En este caso, son 6 espacios por cada salida. Me está saliendo 2 dígitos más el carácter, ahí van 3. Más 3 espacios son 6. 6 no es divisible por 80. En cambio, 5 sí es divisible por 80. ¿Ah? ¿Ven? Entonces, ¿cuánto me están saliendo si yo he puesto 5 de ancho? 80 dividido 5. ¿Ah? Es lo que me está saliendo acá, que debe ser 3, 4, 5, 10. No, pero tendría que ser 10 que yo destine para que me salgan 10. 16. 80 dividido 16. 5 es 16. Claro, 16. No los voy a contar. Esperen que atiendo a alguien que está queriendo eso. Bueno, ¿se comprende? Entonces, ya hemos visto que podemos mostrar por pantalla un entero, un carácter, podríamos mostrar una cadena. ¿Ah? ¿Cómo mostramos una cadena? ¿Eso lo han visto? Sí, conmigo por lo menos. %S. ¿Ah? %S y iría la cadena que nosotros queremos mostrar.
La cadena va, como es literal, fíjense, yo acá estoy mostrando una variable, acá mostré el literal guión medio, y ahora estoy por mostrar una cadena, ¿tá? Que podría ser, qué sé yo, a ver, vamos a poner otra cosa, vamos a hacer eso. ¿Tá? Esa sería una cadena. Inclusive si quiero hacer el guión nuevamente, esto sería un string. O sea, acá el guión está como carácter y acá el guión está como string. ¿Tá? Entonces, tiene que llevar esa máscara si yo lo voy a mostrar como string. Y tiene que llevar esa máscara si yo lo quiero mostrar como carácter. ¿Ven? Dos guiones. Entonces vamos a cambiar, vamos a poner... ¿Ven? Entonces, ¿cómo hago para que me salga encolumnado eso? La cantidad de dígitos. Discúlpame, antes que digas, discúlpame, ya te escucho. Una sería prueba y error, empezar a meterle espacio hasta que se me encolumne, ¿tá? Que muchas veces es la más rápida. La otra es contar el ancho. A ver si es lo mismo que me estabas por decir vos. Sí, que la cantidad de dígitos mostrados tiene que ser múltiplo. Claro, que la cantidad de caracteres que va a tener la salida tiene que ser múltiplo de 80. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay 8, 9. 9 espacios. ¿9 es múltiplo de 80? No. Entonces, agregándole un espacio, me tendrían que salir 8 salidas por línea. Entonces ahí va a estar encolumnado. ¿Ven? Sin hacer un salto explícito en ningún lado. El salto se da porque ya no hay más lugar para la impresión. Entonces, forzosamente tiene que saltar a la siguiente línea. ¿Tá? Bien. Y acá la única variable que he declarado es i. ¿Tá? Acá el segundo argumento y el tercer argumento podrían ser también variables, ¿tá? Que yo tendría que tener declaradas previamente, ¿no? Yo tendría que tener un char, que sería la variable, qué sé yo, vamos a poner c de char, y le vamos a dar el valor ese del guión. ¿No? Una alternativa. La otra es ponerlo en decimal. Vimos que era 45, ¿se acuerdan? El guión. En el código ASCII. Entonces le da lo mismo a la inicialización que yo se lo ponga como entero o que se lo ponga como carácter, encerradito entre comillas. Inclusive se lo podría poner como valor hexadecimal. ¿Cómo se lo pone con valor hexadecimal? Bueno, tendría que saber cuánto es 45 en hexadecimal. Pero yo pongo comillita, barra invertida. Estos serían los códigos de barra invertida, ¿se acuerdan cuando los vimos? Pongo la X y el valor en hexadecimal. Supóngase, voy a tirar así al tuntum, 33 o 3A, qué sé yo, por decir algo. O 2A, no sé. Supóngase que ese sea el valor en hexadecimal. Entonces, en lugar del 45, le estoy indicando en hexadecimal el valor del carácter que yo quiero mostrar. Entonces, son distintas alternativas de hacer esa inicialización y todas van a tener el mismo resultado. ¿Tá? Era un guión. Pero vamos a dejarlo así como decimal para ver si sale el guión. ¿Tá? ¿Dónde vamos a poner esa A? Acá. Entonces va a salir la I del monitoreo de la variable, la A del guión, y vamos a poner el mensaje ese de string
Aprovechando que he puesto char ahí, un string nosotros lo declaramos de esta manera. Vamos a poner el string S entre corchetes, qué sé yo, 10 le damos, de la cantidad de caracteres del string, pero de los cuales va a utilizar los primeros. ¿Vale? Entre comillas. Acá sería la variable S. Profe, ¿qué es la? Yo no veo ninguna. ¿Dónde? Ahí. No se estoy jodiendo. Sí, me equivoqué. Es la C, ¿no es cierto? Sí, están más rápido que yo hasta mañana. Qué bien eso. Bueno, ahí están, ¿ven? Las tres variables. Una que me va a permitir monitorear los bucles del for. Otra mostrando el carácter y otra el string. ¿Ven? Hace lo mismo que el anterior, nada más que en el anterior yo había usado literales, que se llaman valores. Cuando digo literales, son valores, ¿eh? Y ahora estoy usando variables. Podrían ser constantes también, ¿no? O sea, yo puedo mostrar literales, constantes, variables, ¿no? Inclusive, ustedes saben que el for, que el printf puede no tener argumentos, ¿no? Si yo quiero sacar una cadena varias veces, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Le voy a poner un espacio para que se pare. Me tiró un warning. Me gustaría ver qué es lo que dice el warning. Pero el warning es un aviso, ¿no? Fíjate qué pasa ahí. Y lo compila y lo ejecuta, saca lo que le estoy diciendo que saque. Entonces, para que estén encolumnados, ¿qué deberíamos hacer? Verificar el ancho y que sea múltiplo de 80. Y de esa manera va a salir encolumnadito. Bueno, me dice que la variable C y que la variable S no fueron usadas. Eso es el warning. Pero de todos modos, compila y ejecuta, ¿no? Lo correcto en una versión final del programa es que no debería estar esas dos variables. Bueno, volviendo al for y a los ejemplos que tengo acá. En este caso, bueno, es lo que estuvimos haciendo, mostrar valores entre 0 y 9. Este me gusta, este ejemplo. Dice, vamos a hacer lo que se llama en física un problema de encuentro. ¿Alguien ha visto en el secundario problemas de encuentro en física? O sea, parábolas que se encuentran, por ejemplo, ¿vieron lo que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza? ¿Han visto los noticieros? El escudo de hierro que le llaman los israelitas. No. No, profe. Alguno que me diga que sí, que ven el noticiero. Sé que hubo Bueno, unos misiles, pero... ¿Tiene Israel o no? Bueno, es un sistema que tienen los israelitas que detectan los misiles en el cielo y automáticamente se activa el antimisil y lo destruyen en el aire. ¿Qué pasa? Por ahí le erran y llega el misil, y esos son los misiles que han hecho impacto en tierra, ¿eh? Entonces, para poder hacer eso, el sistema debe tener la inteligencia para calcular las trayectorias y poder interceptarlos en el aire, ¿tá? Bueno, él está resolviendo un problema de encuentro, pero ahí son parábolas en definitiva. Va a estar la parábola del proyectil y la parábola del antiproyectil,
que se tienen que encontrar para que se destruya. Bueno, todo esto para decir, nosotros vamos a resolver un problema mucho más simple. Supóngase un ciclista que sale de La Rioja hacia San Martín y un automovilista que viene de San Martín hacia La Rioja. San Martín es una localidad de Catamarca. Y cuando vamos por abajo a Córdoba, pasamos por ahí por San Martín. Entonces, la bicicleta va a una velocidad X, no me importa. Pero el vehículo viene 5 veces más rápido que la bicicleta. Por ejemplo, si la velocidad de la bicicleta son 20 kilómetros por hora, la velocidad del automóvil van a ser 100 kilómetros por hora. ¿Eh? Entonces, lo que yo quiero saber es si las velocidades son constantes de ambos vehículos, a qué distancia de La Rioja se van a encontrar el ciclista con el automovilista. Utilizando el for. O sea, y utilizando variables discretas. ¿Qué quiere decir esto? Que los incrementos son enteros, ¿no? Que son de a n, no reales. O sea, si no sería, entraríamos en lo continuo. Acá, una de las cosas que nosotros vamos a tener que evaluar es que sean enteros lo que se evalúen acá. ¿Tá? Yo acá tengo que evaluar un entero. O sea que la devolución de la expresión tiene que ser entera. Bueno. ¿Cómo lo hago? Vamos a intentar hacerlo entre todos. ¿Quieren? Vamos a aprovechar el ciclo a ver qué vamos a dejar. Nada. Profe, igual está mal la consigna porque ¿cómo es que dice que a qué hora se van a encontrar los dos, el auto y el ciclista? No, ¿a qué distancia en kilómetros se va a encontrar el ciclista con el automovilista? ¿A qué distancia de La Rioja se van a encontrar el ciclista con el automovilista? Suponiendo que un ciclista sale de La Rioja... Salen los dos a Sí, la misma hora. a la misma hora, obviamente. Sí, sí. No, Y vos o sea, también, se ¿qué van a querés? ¿Que no encontrar se en la encuentren? entrada. En la ¿Vos querés entrada que se no van se a encontrar, en encuentren? el inicio. Claro. Ahí donde se encuentren, se bajan y se comen un asado. Dice, suponiendo que un ciclista sale de La Rioja hacia San Martín y otra persona sale en auto de San Martín hacia La Rioja a la misma hora. Al revés. Ya, entendí. No leí que uno sale de allá y el otro de acá. Claro. Ah, no, si no, no se encuentran nunca. No. Se van a encontrar al principio y después ya no se ven más. O sea, si salieron los dos del mismo lugar. No, en este caso decimos que uno sale de La Rioja y el otro sale de San Martín. Entonces, para mejorar esto, vamos a decir, la variable C sería el ciclista, que sale de La Rioja, que sale del kilómetro cero. ¿Les gusta así como lo estoy planteando? O sea, el ciclista sale de La Rioja del kilómetro cero y el automovilista, acá mismo, voy a poner el automovilista. Vamos a ver si me deja hacer la inicialización. Si no, lo voy a tener que hacer afuera, a las dos declaraciones. Voy a hacer el automovilista igual a 111. Vamos a compilar a ver si se queja. Dice que la I no ha sido declarada. Ah, claro, sí. No, esa no va a estar. La que inclusive la vamos a sacar por ahora. Y la que sabemos que se va a incrementar es el contador, el ciclista, que va a ir incrementando de a 1. Vamos a volver a compilar a ver si hay error. Ahí me tira un warning, nada más. Un warning que no aporta información, dice que no ha sido usada. Bueno, entonces la variable automovilista arranca de San Martín en el kilómetro 111 del problema. ¿Qué tenemos que hacer si este se incrementa de a 1 para que se encuentre? Ah, igual. Coma,
A, A, menos menos. A menos menos. Pero ¿qué pasa? Acá se van a encontrar en el medio, porque van a venir a los dos a la misma velocidad. ¿Tá? Y yo digo que el automovilista va 5 veces más rápido. Entonces, por Menos cada igual incremento... sería, ¿Cómo? Repetime. sería menos igual 5. Perfecto, perfecto. Entonces, por cada incremento de C, tengo 5 que se le resta A. O sea, fíjense, entonces, en cada ciclo, ¿qué va a pasar? En el primero están en 0 y en 111. En el segundo ciclo va a estar en 1, C, y en 106 la A. Porque bajó de 111 a 106. En el siguiente ciclo va a estar en 2 y en 101. Y así sucesivamente, y en algún momento se van a encontrar. Obviamente, tenemos que poner la condición para que cuando se encuentre aborte el ciclo. ¿Cómo hacemos que aborte? El for. O sea, o que se mantenga mientras sean verdaderas las situaciones. ¿Cómo sería la evaluación que debo hacer yo acá? Obviamente voy a tener que evaluar C y A, ¿no es cierto? Ahí les tiro un dato. No es C igual a A. No es. C menos A mayor que 0. C menos A mayor que 0. Pero está perfecto, está muy picante. O está con el apunte del año pasado. Son las dos opciones. No, está muy bien lo que has hecho vos. ¿Tá? C menos A, perdón, en realidad sería al revés. Eso me da la pauta que no estás leyendo el apunte del año pasado. Sería A menos C. Porque vos fíjate que el que es grande es el 111 Ah, claro. y el otro es el más pequeño. Entonces, la distancia inicial es 111 y después esa distancia se va a ir achicando en la medida que A y C vayan creciendo uno y decrementando el otro. En algún momento se va a hacer 0 o se va a hacer negativo. En ambos casos va a abortar el ciclo. ¿Eh? Entonces está perfecto esto que decís vos. Otra alternativa que me dijeron en otro año los chicos, mientras que C sea menor que A. Sería la otra posibilidad. Porque como sabemos que C va a ir creciendo hasta que va a ir creciendo, ¿no es cierto? Y A va a ir decreciendo. En algún momento C va a ser igual o mayor que A. ¿Se entiende? Entonces, la alternativa esta, y que va a resolver también el problema, es mientras C sea menor que A. ¿Se entiende? Acá, de la forma que está hecho y de lo que plantea la compañera, que me pareció perfecto, es desde el punto de vista de las distancias. Entonces, mientras la distancia sea mayor que 0, que se mantenga en el ciclo. ¿Se entiende? Bueno, lo que no sabemos acá es la precedencia de la resta o de la subtracción respecto del mayor. Si quisiéramos saberla nosotros, o sea, ¿qué se va a resolver primero? Si la resta o la comparación, en definitiva. O sea, si fuéramos taxativos, tendríamos que ir a la tabla de precedencias, ¿tá? Para ver cuál tiene mayor prioridad. ¿Tá? Y la otra es, no tengo tiempo de ir a la tabla y le aumento la precedencia de prepo. Inclusive queda mejor documentado de esta manera. ¿Tá? ¿Qué pasa? Si yo lo hacía de la otra forma, podía o no andar, ¿tá? Dependiendo de la precedencia, que fuera correcta o no. Acá sabemos que va a andar, porque yo tengo la distancia que la va a comparar contra 0. ¿Se entiende, chicos? Bueno, ¿qué hace el foreste? ¿Cuál sería la sentencia?
empezando que el ciclista empieza desde el kilómetro 0, el auto empieza desde el kilómetro 111. De ahí, Vos fíjate, ¿qué es lo que queremos que haga en cada ciclo el for? Que en definitiva va a estar haciendo algo. En cada ciclo hace esto, ¿no es cierto? Sí, sí, perfecto. Pero nosotros decíamos que la sintaxis del for es esto más la sentencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería tener la sentencia para que funcione? Nos está faltando la sentencia, que decíamos que es sentencia nula, sentencia única o bloque de sentencia. Los dejo pensar. Me gusta que piensen ustedes porque de esta forma ustedes el día de mañana se van a animar a programar, si no se van a quedar congelados frente a la pantalla, ¿está? Entonces, mínimamente quiero que primero lo piensen antes de que yo decirles cómo se resuelve. Inclusive, equivoquémonos. Profesor, ponga tal cosa, a ver qué sale. Y bueno, cosa que harían ustedes como programadores. Profe, puede imprimirse ya así como... Exacto. Esa sería una alternativa. Imprimir CIA. Esto es lo que se llama monitoreo, que ya lo mencioné en la otra, en los otros problemas que estuvimos haciendo. Por cientos D, perdón, por cientos D, por cientos D, lo podríamos poner como si fuera un par ordenado, ¿no es cierto? Abrimos paréntesis, coma, cerramos paréntesis, y, qué sé yo, podríamos poner una coma para que separe uno del otro, ¿tá? Y un espacio. Y después CIA. CIA. Y punto y coma. Bueno. Entonces, esto es lo que se llama monitoreo de variables. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar las variables cómo van evolucionando hasta que se produce el corte. Profe, tiene que ponerse ya fuera del comillas. sí, fuera de las comillas. Está dormido el profe, ¿no? Y vieron que salió verdura ahí, no sé qué es lo que sale. Ahí está. ¿Ven? Che, no me está saliendo. Ah, la coma que quería que me saliera era acá. Coma, espacio. Si queremos, ahí sería, coma, espacio. Ahí estaría, ¿ves? Ahí lo que estamos viendo, cómo evolucionan las dos variables. La A del ciclista y la C del ciclista y la A del automovilista. Hasta que, fíjense, se van acercando hasta que se produce el cruce. Obviamente el cruce no lo estamos viendo acá, porque cuando se produce el cruce aborta. ¿Está? Fíjense que acá 18 sigue siendo menor que 21. Profe, En si el usamos próximo salto, sí. ahí porque cuando suma 19, el otro resta 16. Si utilizamos Claro, ahí es decimales, ¿no donde se podemos produce. encontrar el cruce? ¿Cómo? Si utilizamos decimales, ¿no podemos encontrar el cruce? No. ¿Sabes cómo podemos ver el cruce? Si hacemos otro printf. Pero este printf fuera el for, que me va a mostrar cómo quedaron las variables C y A después del ciclo. A ver quién me sabe decir qué es lo que pasó acá. Yo ya sé lo que pasó, ¿tá?
pero me gustaría que ustedes traten de sacar la conclusión del error de compilación que me está causando. Es sutil el problema, ¿eh? Es sutil. O sea que si no se dan cuenta, no hay problema. Y dice que no está ¿Cómo declarado. dijiste? Claro, Está me dice, declarado. claro, me informa que C y A no han sido declarados. ¿En dónde? En la línea 5. Por eso salen dos errores, ¿eh? ¿Cuál es un error que me marca? Este es un error y este es otro error. En definitiva me está diciendo, no sé, claro, no sé qué lo que es C y A, me dice. Ahí en definitiva. Estás poniendo C y A y no sé lo que es. Por eso no te lo puedo imprimir. ¿Y por qué pasa eso? Porque están declarados dentro del for. Exacto. Y al declararlo dentro del for, está en el ámbito del for. ¿Ah? Por más que haya una sola sentencia, se genera un ámbito, ¿ah? Como si estuvieran cerrados entre llaves. Privado del for. Entonces, si yo quiero que C y A sean accesibles desde afuera del for, las tengo que declarar afuera. Voy a hacer min C, A, punto y coma. ¿Ah? Las puedo dejar, no puedo hacer una doble declaración, o sea que tengo que sacar este int. ¿Ah? Entonces, las declaro afuera y ya sí van a ser reconocidas desde el for y desde el printf. Y ahora vamos a ver el cruce. ¿Ven? Ahí se cruzan las dos variables. Este printf es el que hacemos acá, ¿ven? En la última línea. ¿Se entiende? Bueno, ahí monitoreamos la variable. Pero ¿qué es lo que me dice el problema? Me dice a cuántos kilómetros de La Rioja se encuentran el ciclista y el automotor. El ciclista y el auto. O sea que yo podría usar este printf para sacar el mensaje de lo que me está pidiendo el problema, que resuelva. ¿Qué pongo acá? ¿Qué es lo que muestro? ¿C o A? Sí. O sea, reemplazando este %d, ¿qué variable pongo? La variable C, profe, si no tendría que poner La C o la A, indistintamente. Más allá que sabemos que hay una diferencia entre ambas, las dos nos van a estar aportando, o sea, un error implícito en la resolución del problema, ¿no? Porque lo hemos resuelto en forma discreta. Si dijéramos en forma real, ¿cómo hacemos? Hacemos la división directamente, división por 5, hacemos 111 dividido por 5, nos va a dar el lugar exacto en un número real de en qué lugar se encuentra. Pero como lo estamos resolviendo en forma discreta, tanto C como A nos van a dar el resultado con un determinado error. ¿Tá? Si queremos mejorar un poquito ese error, o sea que no sea tan grande, ¿qué hacemos? El promedio entre C y A. ¿Tá? Entonces se va a achicar el error. Y yo necesito, una vez que ya está el programa terminado, monitorear las variables. No, porque ya sé que anda el algoritmo. Entonces no debería estar
ya el monitoreo de variables. ¿Qué pongo entonces en lugar del monitoreo de variables? Nada. La sentencia nula. ¿Ve qué hace este for? Todo lo que tiene que hacer el for lo hace acá. ¿Y qué es lo que tiene que hacer acá? Nada, porque ya monitoreé, ya me sirvió eso para saber si andaba el algoritmo. Y lo que me está pidiendo el programa es esto, que informe esto. Entonces yo ejecuto. 21. 19. 19, en realidad, ¿ah? Que es como quedó después del último incremento. 18, con 18 salta del ciclo y queda en el siguiente printf, las variables quedan en 19, la del ciclo. Y si pongo la otra, creo que era un poquito menos, ¿no? De 19, porque lo atraviesa el ciclo. Entonces, si lo quiero mejorar esto, tendría que hacer el promedio. ¿Cómo sería el promedio? El promedio de las dos variables. C más A dividido en 2. Claro, C más A, dividido 2. ¿Está bien cómo lo puse ahí? Precedencia. ¿Tiene que cerrarlo entre paréntesis, profe, o no? Claro, le tengo que aumentar la precedencia a la suma, porque si no me va a hacer primero la división. ¿Se entiende? Pues tiene mayor precedencia la división que la suma, como en matemática. Entonces, tenemos que forzar que se haga primero la suma y después la división, ¿no? Ahí va a estar bien. Pero esto es una división entera. O sea, ¿qué va a pasar? Ve, en lugar de tener 19, tengo 17. Se me acercó más al automovilista, pasó de estar 19 en 17. Y si yo quisiera que fueran la división que me devuelva el valor real, el valor en real sería, que va a mejorar inclusive un poquito más el error, o sea, no va a ser tan grande. ¿Cómo la hago? Tiene que declarar float y poner %f. ¿Cómo? Claro, más que declarar sería promociono el numerador o el denominador de la división esta, como float, bien dice el compañero, y de esa manera el numerador pasa a ser todo float, ¿no? Entonces, como uno de los operandos es float, el resultado completo va a ser float, ¿no? También podría promover el 2, o sea, podría ser más A dividido float 2, va a ser lo mismo, ¿tá? El resultado va a ser que toda la expresión se convierte en float, ¿tá? ¿Y qué más qué otro cambio tengo que hacer si yo acá pongo float? %f. Exacto. Y le pongo, ya que estamos, la cantidad de decimales, por 102 F. ¿No? Se encontró a 17,5 kilómetros de La Rioja. Bueno, ¿les gustó el ejemplo? Es jugoso, ¿no? Sí, hermoso. Bueno, estuvimos hablando del código ASCII, ¿Quién me puede explicar? Ahí en el Sí. apunte estaba buscando en el code blocks, ahí puso A es menos o igual a 5 y dice
R value, L value. R value Ah, igual a bien. L value. ¿Qué significa de forma criolla? ¿Me lo puede explicar? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo funciona? Inclusive yo se lo pongo eso porque forma parte de la bibliografía. Ustedes van a encontrar eso, inclusive cuando les intentan explicar alguna expresión, algún operador, les van a hacer referencia a este L value y R value. Se refiere en inglés, valor izquierdo y valor derecho. Left value y right value. ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? Que yo a la izquierda de la asignación voy a tener que tener una expresión de determinadas características. ¿Qué tipo de expresión? Una expresión L-value. ¿Qué es lo que puede ser un L-value? Una variable únicamente, no puede ser otra cosa. No puede ser una constante, no puede ser un literal. ¿tá? O sea, yo no podría tener, por ejemplo, 2 igual a 2. Más que sean iguales. No puedo hacer eso yo en C, porque le estoy queriendo asignar un 2 a un literal, y eso está prohibido. Entonces, me dice que solo puedo tener acá una variable. ¿tá? O sea, y esta A que estoy poniendo acá tiene que ser variable, porque si es una constante, tampoco es un L-value. Y el R-value, ¿qué puede ser? Ya es más flexible el R-value, porque puede ser un literal, una constante, una variable, e inclusive una expresión algebraica. A eso se refiere. L-value y R-value. Bien, bien. Bueno, Gracias, profe. de nada. Miren, si yo pongo, a ver, por ejemplo, acá, vamos a hacer que se cometa el error ese y a ver qué nos dice el C, qué nos dice el compilador. Acá le vamos a mandar a propósito que se queje. Más que quejarse, porque quejarse sería un warning, que nos evite compilar. ¿no? Mira lo que dice. L-value required a la izquierda del operando de la asignación. L-value solicitado como operando izquierdo de una asignación. Mejor que esto, imposible, digamos, para... Otra, a ver, vamos a hacer una constante. ¿Ve? Y me tira otro error. Pero de todos modos no me compila, ¿no? Dice constante de... bueno, este error es correcto. Eso le voy a poner mismo. Dice, asignación de la variable es de solo lectura. De la variable es de solo de lectura. Acá no me tira el error de L-value, pero me está tirando un error que está por encima de eso. ¿Por qué? Porque el compilador va, dependiendo en qué instancia encuentre el error, es lo que reporta. ¿tá? Hay errores léxicos, sintácticos, semánticos. ¿tá? Entonces, el primero que encuentra y que no puede seguir el programa es el que informa. ¿no? Bueno. Bueno, entonces, ¿qué decíamos que iba acá? El punto y coma. ¿tá? De esa forma, esta es la sentencia nula. O sea, no informamos qué es lo que hace e informa el programa. Me parece que estoy repitiendo el final del resultado. Me está tirando un warning. Por la constante que declaré.
El ciclista se encuentra a 17.5 kilómetros de La Rioja. ¿Alguna pregunta respecto a este ejemplo? ¿Se entendió? Y esto también viene a colación de la sentencia nula. Que muchas veces se pregunta a uno, ¿sirve para algo la sentencia nula? Fíjense que si yo no pongo la sentencia nula, ¿qué pasa? Díganme ustedes. Voy a sacar la conste esta que ya no la necesito. ¿Cómo es la pregunta, profe? Sí, yo saqué la sentencia nula que tenía acá, el punto y coma. Acá había un punto y coma. Digo, no lo pongo el punto y coma. No pongo la sentencia nula. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Nada? O varias veces algo que no quiero que sea varias veces. Sí, el punto y coma está en el printf. O sea, se va a cerrar el for ahí y va a repetir 111 veces, no sé cuántas veces, todo el mensaje, ¿puede ser? No, ¿sabes cuántas veces? La cantidad de veces. ¿Te acuerdas que cuando monitoreamos salió N veces? Que deben ser 18 qué veces. sé yo, 18 veces. Bueno, me va a salir el cartel el ciclista y el automovilista se encuentran. Me va a salir esa cantidad de veces. Y para colmo, como no he puesto barra N, me va a salir uno al lado del otro. ¿No? O sea, acá me está faltando el barra N para que... ¿ven? Y que no es lo que yo pretendo. ¿Ah? No es lo que yo pretendo. Lo que yo pretendo es que me los saque una sola vez. Entonces, ¿qué hago por el for? La sentencia nula. ¿Está? ¿Cuál es la utilidad de la sentencia nula en algunos casos? ¿Y qué pasa si pongo dos sentencias nulas? Primero, ¿hay error de compilación? No, porque es una sentencia nula. ¿Hay warning? Tampoco, porque es válido poner una sentencia nula. No pasa nada. Claro, no va a tener efecto. Esto es como si hiciera, después del for, una sentencia nula. ¿Ah? Ahí estaría tabulado como debe ser. ¿Eh? Yo le corro el formateador y me lo deja el punto y coma ahí donde lo he colocado. ¿Por qué? Porque este me lo indenta respecto del for, diciéndome lo que se va a hacer dentro del for es esto. Y esto es lo que sigue después del for. ¿Ah? ¿Y qué es lo que estoy diciendo que haga? Nada, le estoy diciendo que hagan esto. Pero en este caso no tiene ningún efecto, no hace nada. ¿Tá? Inclusive cuando yo lo compilo, el código binario generado por esto es nada. También por esto. ¿Tá? Lo que pasa es que yo le estoy dando la orden de que se incrementen y decrementen estas variables. ¿Tá? Y que en el cuerpo no haga nada, ¿no? Bueno, ¿se entiende el ejemplo? O sea que en algunos casos no nos va a dar complicaciones el hecho de que hayan más de un punto y coma. En otros casos nos puede generar un problema. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que hemos metido la pata. O sea, cuando, miren, yo puedo poner punto y coma ahí y me va a tener el mismo efecto que ponerlo abajo, ¿no es cierto? O sea que el for va a ser la sentencia nula, es el punto y coma. Pero en algunos casos, supóngase que yo quiera, como en el otro caso, quiero imprimir el asterisco ese que hacíamos, o el guión. ¿Dónde está? ¿Ah? Yo quiero que se me imprima el guión. ¿Ah? Las 19 veces ese. ¿Ah? ¿Qué va a pasar acá? Miren, no me estoy corrigiendo. Tabulado. Ah, sí, no, está correcto, tabulado. ¿Qué va a pasar acá?
¿Cuántas veces se va a imprimir el guión? Se las estoy complicando yo, porque ha quedado lo del otro. Vamos a hacerlo así. Mientras C sea menor que 10. Sí. ¿Cuántos guiones voy a imprimir ahí? 9, 10. ¿Seguro? Lo corremos. Ahí está. Ah, le falta ¿Por el qué? porciento D al printf. No, no, no. Por No, porque el PDF te puede imprimir un guión como parte de la cadena, así, la cadena con formato. En caso de que no tengas argumento, vos podés imprimir un guión. ¿Por qué me imprime un La solo guión y no sentencia 10? nula. ¿Cómo? Está la sentencia nula o el punto y coma ahí, digamos. Claro, fíjense, yo lo estoy poniendo el punto y coma acá como que es un problema de tipeo. Sin darme cuenta, cerré el for con el punto y coma. Y el punto y coma es la sentencia nula. ¿Tá? Entonces estoy haciendo 10 veces nada. Estoy haciendo 10 veces nada y después imprimo el guión. Ahí está más claro que estoy haciendo la sentencia nula. ¿Está? Yo la tenía acá recién, la bajé acá. Pero es exactamente lo mismo tenerla acá que tenerla acá. ¿No? A ver, primero que. Epa. No, a No, ese sigo punto en lo tiene punto que y coma. borrar. Claro. A ver, primero que. Ve que inclusive la tabula, cuando yo le aplico el last time, me la tabula respecto del for. Recién no me la tabulaba, ¿por qué? Porque estaba el punto y coma acá. Entonces la toma del mismo nivel que el for, al tener el punto y coma acá. Entonces las ponía las dos al mismo nivel. Ahí está, ¿eh? Bueno, el otro ejemplito que sale ahí es del código ASCII. ¿Tá? ¿Cómo hacemos para imprimir los caracteres del código ASCII en pantalla? Decíamos con máscara de carácter los valores. ¿Tá? En este caso sería el carácter C. O sea, el que voy a estar utilizando para incrementar, lo voy a estar mostrando por pantalla. ¿Tá? ¿Y cuántos caracteres tiene el código ASCII? 256. O sea que de 0 a 255 serían los valores que tiene el código ASCII. ¿Tá? Por más que yo estoy poniendo acá entero, ¿qué va a pasar? Va a utilizar la parte más baja de ese entero. El entero son 4 bytes, pero me va a estar usando el byte menos significativo. O sea que yo puedo imprimir un carácter, puedo imprimir un entero con máscara de carácter. ¿Ah? Por esa razón no va a haber inconveniente, o sea que no va a haber error de compilación. ¿Ven? El problema es que si yo lo pongo así, me los va a poner uno al lado del otro. ¿Ah? Entonces lo que puedo hacer es darle una separación. Podría ser así, o podría ser así. Como es un carácter, podría ser así también. Y ahí me los va a separar. Se tarda un poquito, no sé por qué razón.
Una eternidad más que un poquito. Fíjense, 16, casi 17 segundos se tarda para ejecutar el programa. No sé qué inconveniente está teniendo que tarda tanto. ¿Entienden? Ahí me he imprimido los caracteres del código ASCII separados por un espacio. ¿Y saben por qué sale esa alarma, sería del sistema operativo, esa campanita que escucharon? Porque alguno de los caracteres del código ASCII hace esa función. Claro, el 7. El 7 del código ASCII es el BIP. Originalmente era el BIP, cuando no existían las alarmas de Windows, ¿tá? Hoy en día el sistema operativo intercepta esta acción que estoy haciendo y genera una alarma sonora del sistema operativo. En la época que no existía esto, o sea, época de Windows 98, le estoy hablando, el último que lo hizo, hacía el BIP. La computadora tenía un parlantito y a través de ese parlantito nosotros podíamos generar ese sonido, ¿tá? Mandando el 7 a pantalla, ¿tá? Y salía, hacía bip el parlantito. Eso es lo que hacía, por eso se llama bip. Cuando ustedes ven el código ASCII dice el 7 bip. Entonces, esas acciones pasan porque los primeros 32 caracteres del código ASCII son caracteres de control. ¿Eh? Los primeros 32 caracteres del código ASCII son caracteres de control. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evitarlos a los primeros 32. Entonces, en lugar de arrancar de 0, voy a arrancar de 32. El carácter 32, que sería el primero que no es de control, es el espacio. Cuando yo aprieto la barra espaciadora, el teclado está generando ese código, ¿tá? El 32. ¿Tá? ¿Y qué es lo que hace en pantalla? Corre el cursor a un lugar a la derecha, no muestra nada, ¿tá? Hace eso el espaciador. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a salir desde el 32, que es el espacio, hasta el 255, que también no tiene representación, el 255. Y esperemos los 17 segundos que se toma el compilador para compilar y ejecutar el programa. Ahí está. Fíjense, el espacio ese en blanco que está al principio sería el 32. ¿Tá? Y el 255 estaría a continuación, este que estamos viendo acá sería el 254. Y a continuación está el 255, el código ASCII. Bueno, esta visualización que yo estoy teniendo acá tiene sus limitaciones, ¿tá? O sea, si bien me aporta información, supóngase, yo quisiera saber, fíjense, ya que estamos, ¿a dónde está la ñ? La famosa ñ, por acá debe andar, ¿no? Acá está, la ñ minúscula y la ñ mayúscula. ¿Qué carácter del código ASCII es la ñ? Sabemos que nosotros la podemos poner al 164. Sí. Bueno, pero no la tengo esa información acá, en esta salida. Entonces, para tenerla, ¿qué debería hacer yo? Imprimirse, pero Agregarle a esa salida, claro, agregarle a esa salida el monitoreo de la variable de incremento, ¿no? La C. Entonces agrego por cientos de, y vamos a poner entre paréntesis ese valor, ¿no? Y le vamos a poner también un ancho, ¿no? Si el más chico es un dígito y el más grande son 3 dígitos, el 255 son 3 dígitos, le vamos a poner 3 dígitos. ¿Tá? Entonces tenemos 3 dígitos más 1, 4, más 1, 5. Entonces me va a salir en columnadito, ¿tá? Porque es múltiplo de 80.
Me matan estos tiempos, che. Profe, el mío compila en 2 segundos. ¿No quiere que le haga un server a la compu? Pero vos sabés que no es un problema de la computadora. Para mí es un problema de la instalación del MinW. Porque yo estoy con el MinW de 64 bits. Posiblemente, es más, tendría que ser una fracción de segundo. No tendría que ser ni siquiera 2 segundos como te pasa a vos. En el MinW de 32 yo no tenía inconveniente. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo acá, bueno, me está faltando monitorear la variable de juez. Yo no tenía ese inconveniente. Pero la última instalación que hice en esta es una computadora nueva, la que tengo, instalé el MinW de 64. Es más, es el MinW que tiene los dos. Te permite compilar en 64 y en 32 bits según vos lo elijas. ¿Ah? Yo elegí esa opción porque tengo muchas cosas todavía que solo me funcionan en 32 bits. Pero tengo como problema que me tarda una eternidad en ciertos casos. No sé si es porque, inclusive la paso a compilar a 32 bits, o sea, tengo como opción, acá yo, fíjense, Project, no sé si los he hecho con ustedes, estos BitOcean. Ustedes acá pueden elegir que les compile en 32 bits o en 64 bits. Entonces yo, por más que elijo 32 bits, me sigue tardando una eternidad en la compilación. Ahí fue más rápido. ¿Ven? Ahí tardó 2 segundos. Bueno, vamos a dejar en 32 porque no necesito que sea de 64. Bueno, no me los está encolumnando. O sea que le erré yo en el cálculo del... Dice, tengo 3. Más el carácter 4. Ah, me faltaron los paréntesis. Me faltaron los paréntesis. Entonces hay dos opciones. O le quito el espacio separador y me van a quedar pegados. Porque yo tengo, fíjense, 3 más los paréntesis, 5 más el coso. Ah, me voy, 6. No, voy a tener que ir a 10. Forzosamente, o a 8. A 8. O sea, tengo 3, 5, 6, 7, 8. Ahí debería estar encolumnado. Me tendría que salir 10 por fila. Ahí está, ¿ven? Me muestra 32 y me muestra el espacio. 255 y me muestra nada tampoco, porque no representa. Y si busco la ñ por ahí, que era la 100, ¿cuánto me hemos dicho? Acá está, ¿eh? La 164. ¿eh? La ñ minúscula y la ñ mayúscula. Entonces esto ya me aporta información, me sirve a los fines. ¿Qué mejora le podría yo hacer acá? Que me muestre 16 filas por 16 columnas. ¿tá? Entonces me quedaría cuadradito la salida, mejor representado, pero posiblemente no me va a alcanzar, porque yo acá tengo menos de 16. Si le saco los paréntesis, podría ir a un formato más. A ver. Ahí tengo 3, 4, 5. Entonces, algunos, los de 3 dígitos, van a estar pegados a las columnas. En este caso. ¿no? Y ahí deben ser 16, si no me equivoco, los que están mostrándose. 16 por 14, porque no estoy mostrando los 32 primeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. ¿Ah? Están faltando los caracteres de control.
¿Está? Bueno, no hay mucho más que hablar de esto. Lo que se puede hacer es justamente para que nos quede también 16 por 16, pero ya no podríamos ponerle tampoco la información tal cual sale en el apunte, hacer un doble for anidado, o hacer dos for y la impresión del carácter, sin el aporte de la información del carácter. O sea, tendríamos que calcularlo contando en qué columna, en qué fila estoy y ver qué carácter es el que sale. Entonces, en lugar de hacer un for lineal como el que estoy haciendo, tendría que hacer un doble for. Tendría que tener dos variables. En lugar de la C, vamos a poner la I, o la F, podemos poner la F para las filas, coma, y la C para las columnas. ¿No? Entonces, el for de las filas, ¿cómo deberían ir las variables? ¿Y cuál sería la condición de continuidad? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo deberían ser los for? O sea, las inicializaciones F estas. igual a 0. Sí, bien. En los dos casos, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ponerlo así, después en todo caso lo corregimos. A 0 y acá a 0. Entonces nos faltarían las condiciones de continuidad del F y del C. Mientras que F sea menor que, son las filas. 10. 16. 16. Porque 16 por 16 es 256. Por eso es 16. 16 al cuadrado es 256. Y C también, pues son la cantidad de columnas. 16. Entonces, de 0 a 15 yo tengo 16 filas y 16 columnas. Incremento F e incremento C. ¿Y qué muestro acá? Vamos a dejar C primeramente a ver lo que sale. A ver, y a ver cómo corregimos esa expresión para que salga lo que nosotros realmente estamos pretendiendo. ¡Palala! ¿Qué pasa? Vamos a hacer primero la impresión de porcientos D. Perdón, porcientos F. F de filas, y acá vamos a mostrar porcientos D para que nos muestre el valor. Y vamos a decirle que también nos muestre C, C. Para que veamos qué tendríamos que hacer nosotros para que salga correctamente, ¿no es cierto? Porcientos D. Vamos a poner un guioncito al medio. ¿Ven? Fila 0, columna 0, columna 1, columna 2, hasta llegar a la 15. De ahí saltamos a la fila 1. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la fila 15, que es la última, y pasamos por todos los elementos de la... Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combinar F y C en una expresión que nos devuelva el código ASCII. Esa sería una alternativa. La alternativa más vaga sería la siguiente. Miren lo que voy a hacer. Por ciento C. No, sí, está bien, por ciento C. Y voy a crear una variable nueva. La D. ¿Ven?
Entonces, en vez de operar F y C para que me dé el valor del código ASCII, agarro una variable nueva que la voy incrementando en cada ciclo. Entonces también me va a mostrar los caracteres del código ASCII, ¿está? Esa es la opción más vagoneta, o sea, crear una variable nueva. Entonces, la otra sería operar C y F. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer esto? Yo sé que F se va incrementando de a 16. O sea, cada 16 incrementos de C, yo tengo un incremento de F. Entonces, tiene un peso de 16. Entonces, la fórmula sería F por 16 más C. Entonces voy a estar con máscara de carácter, voy a estar mostrando la evaluación de ese valor. ¿Ya? Entonces, en el primer, fíjense, cuando F vale 0, 0 por 16 es 0. Más el valor de carácter, o sea que la primera fila van a ser los valores de 0 a 15. La segunda, la F se incrementa en 1, o sea que sería 1 por 16, 16, más el valor de la C. La C inicialmente vale 0, o sea que me va a mostrar en la segunda fila, el primer carácter que va a mostrar es el 16. Después el 17, el 18, el 19. ¿Ya? No tiene que agregarlo ahí entre las comillas. No, 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 no. Porque la devolución de esto es un entero. Mira, si yo quiero, lo vamos a poner como entero para que veas que lo que me está saliendo. ¿Ven? Del 0 al 255. Exacto. Que es el resultado de esa expresión. Y si yo a esa expresión le digo que me la saque como carácter, me muestra los caracteres del código ASCII. ¿No? Y como habíamos dicho recién, los primeros 32 son los caracteres de control. Entonces, ¿cómo hago para evitar la fila 1 y la 2? O la 0 y la 1. Que empiece en 2. Claro, en vez de empezar en 0, arranco en la fila 2. Ahí están los caracteres del código ASCII. Bueno, pero fíjense, no estoy teniendo el salto después del carácter, el 16º de cada fila, yo necesitaría hacer un salto de línea. ¿Dónde imprimo un salto de línea para que me haga eso? Después de que termina cada línea. ¿Y dónde termina cada línea? Acá. Esta me hace la línea interna. O sea, cada línea del for externo me lo hace esto. O sea que yo acá imprimo cada uno de los caracteres de cada línea. ¿Se entiende? Entonces, al final, yo quiero que me haga el barra n. Entonces, yo tengo que hacer acá. Y para que más, porque esto es una sentencia, aunque ustedes no lo crean, en su conjunto es una sentencia, ¿está? Es la sentencia for, que obviamente lo que está, sabemos que el for lo que hace es ejecutar una sentencia interna. En este caso es una sentencia única. Por lo tanto, esto en su conjunto, estas dos líneas, es una sentencia. Entonces, como este for tiene que hacer dos sentencias, el for más el printf, lo tengo que poner como bloque de sentencia. Abro llave y cierro llave. Entonces compilo, dice que la D no es usada, bueno, la saco. Compilo, no hay errores, ejecuto. ¿Está? Ahí está el código ASCII.
arrancando del espacio hasta el 255 es el último. ¿Está? Ese barra n que está acá lo estoy colocando acá después de cada final de línea. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ¿han aprendido algo hoy que no sabían? No me digan, yo ya sabía todo esto, ¿no? Porque me ofendo. No, la El idea diagrama es esa. de flujo, pero en código Claro, fuente. la idea es esa, que ustedes cada clase se lleven algo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido las clases. Yo vi en el foro algunas dudas, por eso es que las aclaré. ¿Tienen más dudas, chicos, respecto a lo que se ha visto de hoy hacia atrás, desde el principio de año? Cosas así, por ejemplo, esa del L de Valo me pareció muy acertada esa pregunta. Hay dos opciones, o la tienen re clara o no entienden nada. ¿De qué lado se ponen? Ni siquiera eso me contestan, che. No, yo creo que las preguntas salen, o sea, ahora está todo claro, pero las tenés ahí guardaditas y con el tiempo se te Bueno, empiezan a hagan ocurrir una más preguntas. cosa, hagan una cosa. Cualquier pregunta que haya, la escribo en el foro, profe. Sí, sí, ustedes entiéndanme a mí. O sea, no es que no respondo porque los ignoro, todo lo contrario. Muchas veces no me da el tiempo, porque tengo muchas comisiones, ¿tá? Tengo ingeniería en sistema, tengo licenciatura en sistema, tengo ustedes y tengo mecatrónica, ¿tá? Y a todos les tengo que ir subiendo los materiales por cada clase, hacer modificaciones que no estaban previstas en el apunte. Y bueno, muchas veces no me da el tiempo de verificar los foros, ¿tá? Que ha creado inclusive la JTP justamente para tener este feedback, ¿no es cierto? Pero muchas veces, y ella me invita, profe, pégale unas chequeadas al foro a ver si usted puede hacer algún aporte, pero muchas veces no me dan el tiempo. Por ahí es más probable que me lea el WhatsApp, ¿tá? Cuando veo que hay alguna consulta en el WhatsApp, que la conteste que del foro. Pero miren, cualquier duda que tengan, que sea así como para plantearla en clase, anótenla en algún lado y guárdensela para cuando arranque la clase o finalice la clase, ¿tá? Y las evacuamos acá. Cosa de que no quede escrita en el foro, y muchas veces ustedes mismos no controlan ustedes lo que le han contestado al resto de los compañeros. Solo les interesa la pregunta que le han hecho ustedes al profe. ¿Ah? Entonces, acá es como que la estamos poniendo en común para el resto de los compañeros cuando las charlamos en clase. Son mucho más beneficiosas para todo el grupo. Así que anótenlas y dice, bueno, esta pregunta la tengo preparada para el profe Camargo. Bueno, si no hay dudas, chicos, no se olviden de ponerme el presente, el puntito ahí en el chat, que lo copio y lo guardo. Y ya nos vemos entonces la clase que viene. Bueno, profe, muchas gracias. Al pelo, Gastón. Nos vemos, chicos. Hasta el jueves que viene. Hola, profe. Hola, sí, escucho. O sea, yo estoy de la otra computadora, o sea, yo estoy con Pablo Burgo, pero soy Mauro Gutiérrez. Ah, bueno, se acoplan los dos. Sí, te Claro, escucho.
Y yo lo voy a transmitir a la pantalla de la computadora porque yo estaba haciendo el Codeblock con la net, pero se me arruinó. Y bueno, y ahora estoy haciéndolo acá en una computadora que es más o menos media viejita, pero bueno. Estaba intentando instalar ahí el Codeblock, Sí. pero no pude. Al momento de abrir el code, me sale que no es disponible. No disponible. A ver, dejo de compartir, así me mostrás cuál es el mensaje que te está saliendo. Bueno, Ahí está. Está para que compartas. listo. Ahí está, profe, ¿le sale? Sí, pero abrí lo que querés mostrarme, porque estoy viendo en este momento tu Google Meet. Ahí está. Ahí estoy viendo tu escritorio. Dice, la versión de este archivo no es compatible con la versión de Windows que estás ejecutando. Dice, comprueba la información del sistema del equipo para ver si necesitas... Ah, bueno, la computadora que estás usando debe ser de 32 bits y vos estás queriendo instalarle un MIG-W de 64 o un code block de 64. Claro, yo Ese es también el problema. quise instalar el otro, el de 32, pero tampoco no me funciona. Mira, te Profe. recomiendo en ese caso, porque son casos muy puntuales, que busquen otra cosa. O sea, no... hay otros compiladores que tienen menores requerimientos porque el codeblock se va actualizando según las arquitecturas, ¿viste? Van evolucionando las arquitecturas y te van dejando las últimas versiones. Para cómo no tener forma de recuperar versiones viejas, ¿viste? Porque no tiene un repositorio donde guarde las versiones anteriores del codeblock. Sería Claro. ideal para vos, ¿viste? Pero vienen otros compiladores que tienen menores requerimientos. ¿Alguno ha instalado otro compilador? No, el Codeblock nomás estaba intentando instalar. Hay uno que se llama el DevC, que es muy parecido al Codeblock. ¿Qué deficiencia tiene el DevC? Que fue descontinuado, pero la versión que vas a bajar de DevC va a estar muy completita, inclusive tiene algunas cositas que inclusive te van a beneficiar a vos respecto del Codeblock. A ver, pone DevC. ¿Cómo se escribe? D-E-V corta. DevC. Ahí está. Sí. Ese que dice DevC más. Ahí está. ¿Este? Ese es. Inclusive, no te quiero mentir, pero me parece que tiene un repositorio propio, pero ese también te va a funcionar. A ver, fíjate que ahí te dice TDM. Sí. Sí, ese sí soporta 32 y 64, pero el Codeblocks también tiene soporte, solo que cuando vamos a la parte de descargas, la profe nos dijo cuál versión bajar. Y tiene dos servidores, una que es en Ajá. SourceForge, que es ahí donde está el compañero, pero Sí. cuando hacemos clic ahí nos manda un link del Codeblocks para 64 bits, o sea, no te redirecciona al archivo. Claro, o sea que... Entonces tiene que ir al otro servidor que está al lado que se llama FOSHub. Yo se lo bajé a una compañera que tiene una netbook. Buenísimo, mirá qué dato bueno que tirás vos, Gastón. A ver, te hago ver ahora. Intentalo, ¿sabes? Intentalo esto que dice Gastón, y si llegás a tener inconveniente, intentá con esto que te digo yo, el DevC. De todos modos, hay otros compiladores también que te pueden servir, ¿viste? Claro, yo puse, profe, mire, los dos. Este Claro. y este.
Pero ese es el que anda mal. El FOSHub, prueba. Este cuando abro me sale como que así. Bien, y ahora baja y fíjate el que dice 32 bits. Este, ¿no? Ajá. Con el compilador, no, el de abajo. El que dice Portable Zip, including 32-bit compiler. Este dice 64 bits igual. El de arriba. Ese. Ajá. Pone configuración avanzada A ver. y pone continuar de todos modos. Acceder a download, sitio no seguro. No es un virus, no te preocupes. Ahí se está bajando. Bueno, y al otro CodeBlocks lo tenés que desinstalar y hacer un Claro, link. no lo vayas a instalar a este sin haber desinstalado el anterior, ¿sabes? Porque si no vas a entrar en conflicto. Sí. Bueno. A ver. Vamos a probarlo así, yo creo que así te va a andar. Lo desinstalo de acá nomás, ¿no? No, pone acá abajo en la barra de Windows. Ahí pone desinstalar, a ver si te entras al que serían los programas, ¿viste? En el menú de configuración donde están los programas. A ver, panel de control. Desinstalar. Claro, desinstalar te tendría que entrar. Borra ahí y pone desinstalar donde pusiste co. Dice co, pone desinstalar. Ahí está. Desinstalar un programa. Ahí. No. Uy, Era ¿qué el te está segundo. desinstalando? Cancela. Te entró a segundo. uno al primer desinstall que... No. Entra ahí donde está en configuración, donde están los programas y Sí. buscarlo al CodeBlock. Escribí Ahí desinstalar. La segunda opción era. Panel de control, claro. Ahí está. No, pero ese es no está desinstalar, tendría que decir desinstalar CodeBlock. No, entra, Mauro, escribí para, desinstalar. no, Ahí está, la segunda opción. Te faltó una S. sacar espacio, tener un espacio de más ahí. Dice desinstalar, te falta una S antes de la T. Es desins, la S antes de la... Bien, ahí el segundo, Ahí donde está. dice panel de control, abajo dice desinstalar un programa. Ese sería el general. Sí. La herramienta de Windows. Ahí Claro. está. Ahí Y está el ahí segundo. fíjate que debe estar el CodeBlock. Este, ¿no? Sí. Es. Hacerle un clic y arriba dice desinstalar. Al lado de organizar. Listo. Ahí está. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Muchas gracias. Bueno, profe. No, de nada, que anden bien.